Hola, muy buenos días. Bienvenidas a todas las personas que comienzan este año con nosotros, con esta nueva sesión, con esta nueva energía. Y bueno, vamos a empezar con un tema realmente que es muy, muy grande, muy amplio, muy lleno de complejidades, pero vamos a empezar, digamos, por lo básico para que ustedes sepan cómo hacemos, cómo vamos a empezar a tratar todo lo que está pasando y para empezar pues el año con el pie derecho. Ustedes saben que cualquier duda me pueden decir y la iremos solucionando. Entonces, render. Okay. ¿De qué se trata el render? El render no es solo el motor de renderizado. He recibido en realidad quejas respecto al motor de renderizado que nosotros manejamos. A lo mejor no es lo suficientemente potente. Siéndoles muy sincera, es un buen motor de renderizado. Tiene la mayoría de los atributos del motor de renderizado de Cinema 4D. Manejamos el mismo motor, digamos que no tiene las mismas características al 100%, pero lo que sí podemos es realizar imágenes de muy buena calidad, que depende de cómo administremos siempre lo que estamos haciendo. Entonces, pues básicamente el secreto del render está en un asunto de prueba y error. Básicamente tenemos que buscar siempre cuál es el buen resultado, no hay una fórmula científica, no todo está comprobado y todo depende de los resultados que queramos tener. Entonces, ¿qué necesitamos? Primero que todo necesitamos un modelo ideal. ¿Listo? Un modelo ideal para nuestros fines. ¿Qué quiere decir que es un buen modelo? Un buen modelo tiene unos detalles necesarios. Digamos que este me es suficiente, no es el modelo más detallado, más preciso, pero es suficiente. Tiene unas texturas, mis materiales, mis objetos están llenos de unas texturas específicas. Tengo una escala de las texturas ideal, digamos, si miro unas mesas, estas tienen a su vez unas superficies que le corresponden y que yo alguna vez habré administrado. Entonces tenemos que controlar cómo funcionan, cómo están, si tienen el nivel de detalle que necesitamos, si no pasan este tipo de cosas, tenemos que ser cuidadosos con nuestro modelo. Es el primer punto. Si necesitamos, por ejemplo, que esta mesa, en este caso, sea una mesa que tiene un nivel de detalle mucho más avanzado, lo tenemos que tener en cuenta. Todo depende de nosotros, en realidad, de los resultados que queramos tener. ¿Qué más? Tenemos que ver la posición de la cámara. Entonces, si yo cojo un espacio en tres dimensiones, pues nuestro renderizado se hace en tres dimensiones, claramente, pues partiendo de la ventana de tres dimensiones que genera una imagen 2D. Pero entonces acá tenemos que ver qué nos cae bien como imagen, qué queremos mostrar, cuál es la altura de nuestra cámara, cuál es nuestro nivel de perspectiva, nuestro tipo de proyección. Entonces acá si ponemos clic derecho en nuestra perspectiva cónica, nos va a decir, ok, ¿cuál es la altura de la cámara? Entonces tenemos que estar muy conscientes bueno, ¿cuál es esta altura? A lo mejor si yo le pongo que la altura es 0,5, bueno, tenemos ahí realmente una mala cámara. Entonces tenemos que escoger, bueno, a lo mejor nuestra mejor posición para un render es un poco tipo dron para que estemos viendo todo desde arriba. Entonces ahí de pronto mejora lo que queremos mostrar. Estamos viendo un poco del tercer piso, lo que pasa en el techo. Bueno, podemos seguir jugando un poco con eso. Entonces, ¿cuál es nuestro cono de apertura? ¿Qué está pasando? ¿Sí? Si vamos a usar la perspectiva por dos puntos, la verdad sería lo ideal. Si ven cómo cambió la imagen, es realmente un modo de adecuar de la mejor manera nuestra vista. Y podemos seguir jugando un poco con las definiciones. Tengan en cuenta, como les dije al principio, acá no está la fórmula, no les doy la verdad absoluta. Solo quiero que tengan en cuenta que hay muchas cosas que nos van a ir cambiando la forma en la que miramos nuestro render. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la distancia que tenemos de nuestro objetivo? Bueno, el azimut, nuestra posición, el ángulo de nuestra cámara, el ángulo de inclinación, si lo tenemos por hacer una prueba a 15 grados,
nos hizo el cambio, pero nuestra cámara se ladea un poco. Entonces tenemos que ver qué queremos. Tenemos que empezar por ahí, porque es ideal que tengamos cierto control sobre lo que estamos viendo. ¿Listo? Entonces ahí tengo un cono de apertura de 100 grados. Entonces tenemos que ver qué es lo que queremos mostrar, qué es lo que nuestro cliente podría desear, cuál es eh, eh, nuestra cobertura en ese sentido, ver qué está pasando. Entonces ahí yo veo muebles, yo veo lo que está pasando más atrás, yo veo lo que está pasando en el segundo piso, en el techo, la estructura, todo, y parece que todo vamos bien con nuestra perspectiva. Entonces, pues, ¿qué más tenemos que ver? Tenemos que ver cuál es nuestra buena posición del sol. Entonces, de pronto, si nos metemos a la parte de visualización 3D, pues salgámonos de las definiciones un poco. A ver, bueno, no vamos a perder esta cámara. Entonces acá me voy a ir a estilos 3D, hago clic derecho en nuestra perspectiva cónica y me voy a estilos 3D. En mi modelo en blanco, que es en el que yo estoy, voy a mostrar sombras solares para que veamos un poco en qué punto estamos. Voy a colocar OK. Y esta definitivamente, bueno, es una mala posición. Realmente, ustedes se dan cuenta, no entra mucha luz, por lo menos por nuestra cámara, no es lo ideal. Entonces, ¿cómo arreglamos esto? Ahorita vamos a ver en el render qué es lo que está pasando y cómo podemos arreglarlo. Metámonos un poco al asunto de nuestro diálogo de renderizado. Entonces, como sabemos, el render es parte de la parte de documentación de nuestro proyecto. Entonces, acá en la pestaña de documento, en imagen creativa, vamos a ir a definir fotorendering. Acá tenemos nuestra pestaña de fotorendering. ¿Qué tenemos en nuestra pestaña de fotorendering? Tenemos un tipo de escena. Vamos a irnos por lo sencillo ahorita, pero les presento tipo de escena. Entonces tenemos personalizado, guardar escena como, exterior, no sé qué, no sé si lo han visto, pero es una parte bien interesante si queremos hacer cosas rápidas y no preocuparnos tanto por nuestras decisiones. Entonces, si no sabemos mucho de render, de todos los temas que tenemos, de la cámara física, de la parte de exposición, de la parte de entorno físico y todo lo demás, bueno, hay buenas soluciones a la mano, afortunadamente. Entonces, acá la tenemos. ¿Qué pasa con esta ventanita negra que vemos por default? Normalmente, si acá yo hago clic, él va a usar todas las propiedades que yo tengo acá abajo, digamos en mi diálogo de definiciones de renderizado, y me va a dar una previsualización, digamos, rápida de todo lo que está pasando. Entonces me la va a leer. ¿Qué pasa? Puede ser manual, como acabo de hacer clic en el circulito, o en este punto puedo decir autorrefrescar previsualización. Cada vez que yo le haga un cambio a las definiciones de lo que está pasando acá, se me va a refrescar esta visualización automáticamente. De pronto, si no tienen un computador muy capaz, si presentan problemas, bueno, a lo mejor quieren refrescarlo cuando ustedes quieran, entonces tengan en cuenta igual que siempre existe esta posibilidad. Pueden también cambiar de previsualizar y definiciones, es esta opción. Entonces acá tenemos una ventana de previsualización y abajo tenemos la ventana de definiciones. Previsualizar solamente, tenemos solo la previsualización, o tenemos las definiciones solamente sin previsualización. Entonces tenemos que tener en cuenta qué es lo que queremos ver. Ahí, como ven, está nuestra pequeña previsualización de nuestro render de lo que estamos haciendo. Entonces, ¿qué queremos hacer? Bueno, vamos a ver también toda la parte de motor. Entonces, como les decía, Cine Render de Maxon funciona análogamente un poco como funciona el Cinema 4D. De hecho, si tenemos el renderizador de Cinema 4D, lo que podemos hacer es pasar de una vez y mandarlo a Cinema 4D de esta manera, además de que nos coge todas las texturas y toda la información que tenemos en nuestro modelo como tal. Entonces lo que vamos a hacer es pasarlo con todas las definiciones de nuestro render, y esto puede ser bien interesante. Entonces,
¿Qué puede pasar? Entonces, Cinema 4 mano alzada. En la mano alzada son renders básicos, sin mucho nivel de detalle. Más bien las líneas de división de nuestros materiales y demás pueden ir cambiando. Y nuestro renderizador básico, que es un renderizador que nos muestra nuestros materiales normales, digamos, sin mucho nivel de detalle. Y es un motor que tenemos ahí a la mano por si queremos hacer renders sobre todo rápidos. Vamos a utilizar el Cine Render de Maxon, que es bien interesante, pero antes de meternos a las definiciones como tal, me gustaría que viéramos cómo podemos seleccionar y gestionar escenas que ya existen. Entonces, si me voy acá a escena, hago clic acá, pongo seleccionar y gestionar escenas. Acá me doy cuenta de que hay unas escenas, un tipo de escena específica. Entonces tenemos escenas interiores, escenas fotorrealistas, escenas de bocetos. Entonces vamos a ver qué queremos ver. Entonces digamos que queremos unas escenas fotorrealistas. Estamos en el interior, entonces interior diurno rápido. Puedo decir OK. Y acá me aparece un interior diurno rápido. Entonces ustedes ven que automáticamente mi imagen de previsualización cambió y entonces puedo ir cambiando todo lo que va pasando en, en mi escena. Puedo ir cambiando también y gestionar escenas de otro tipo. Entonces, si por ejemplo quisiera utilizar escenas en este tipo, escenas bocetos, entonces escenas toscas, digamos, para hacerlo rápidamente. Entonces tenemos artista, Blue Café, Colonial, San Pietro, Technicolor. Entonces digamos que vamos a escoger Technicolor, vamos a colocar OK y voy a hacer un render rápido. Si se dan cuenta, acá el motor me cambia automáticamente y las definiciones también. Entonces, si yo saco el renderizado acá haciendo clic en la camarita, listo, vamos a sacar un render rápido. ¿Qué pasa con el proceso de renderizado? Bueno, hay un primer proceso que es en el que empieza a leer el motor de renderizado todas las definiciones y no nos va a dejar trabajar mientras lee las definiciones y lo manda al motor de renderizado. Entonces va a tomar un tiempo para que eso pase, ¿cierto? Una vez que pueda enviar todo eso, parece que el motor de renderizado hizo que se perdiera un poco la comunicación. Vamos a procurar no hacer estas cosas, sino verlo en la previsualización para que no se nos corte toda la parte de la transmisión en vivo, que no queremos que se nos corte. Entonces el equipo no nos da para hacer tanto. Entonces, bueno, espero que reaccione un poco. Bueno, podemos seguir. Entonces, como les digo, ustedes pueden empezar a ver todas las escenas que están ya insertadas en el motor, pues en la pestaña de Photo Render. Entonces pueden ir a trabajar, pueden ir trabajando todas y todas las escenas que quieran y ver qué le pueden cambiar, porque le podemos cambiar cosas. Bueno, ahí me generó la imagen, espero que la estén viendo sin problema. Ya la imagen se generó automáticamente. Bueno, como ven es pesada, tiene líneas y todo, pero tiene algo de estas definiciones, Technicolor y bueno, lo que les funcione, búsquenlo y utilícenlo. ¿Listo? Entonces, como les dije, acá seleccionar y gestionar escenas, cogen su escena, OK, o pueden importar o exportar y pueden empezarle a hacer cambios. En el momento en el que le empiecen a hacer cambios, digamos, vamos a cambiar algo, voy a quitar una cosa. Acá en este punto pueden guardar escena como y tener la escena en las carpetas necesarias. ¿Listo? Yo estoy trabajando en Teamwork, entonces no puedo guardar una escena, pero ustedes podrán hacerlo. Entonces pueden guardar la escena acá, ponerle un nombre, poner guardar y tienen sus escenas administradas desde ahí sin ningún problema. No tienen que hacer la misma definición una y mil veces, por eso no se preocupen. ¿Listo? Entonces vamos a usar escena personalizada con el motor de cine render de Maxon.
Listo, me voy de nuevo a mi visualización 3D y vamos a empezar a hablar de, por ejemplo, nuestra nuestra parte de cámara física. Entonces vamos a utilizar un renderizador físico. ¿Esto qué significa? Que tenemos un poco las mismas propiedades que maneja una cámara, por ejemplo, las que llaman reflex o una profesional, y podemos hacer unas definiciones que nos pueden ayudar a saber qué es lo que está pasando. Entonces, ¿cómo nos ayudan a saber lo que está pasando? Bueno, como ven acá, tengo unas definiciones de cámara física. Entonces tengo el f-stop. Esto tiene que ver con cuál es la luz, cómo se abre el diafragma para recibir la luz. Entonces acá ustedes ven en mi motor de renderizado tengo ciertas definiciones, cómo lo abro. F32, por ejemplo, si quiero tener una menor recepción de luz, mayor precisión, digamos, en todas las profundidades de la cámara. ¿Listo? Una exposición de la cámara, si quiero tener una exposición, ¿sí? Cómo funciona mi exposición, el ISO, cómo funciona, entonces ISO 50, ISO 100, si ustedes desean averiguar más sobre esto, podemos estar hablando, me pueden escribir si tienen dudas para tener un render de mayor calidad. No piensen que el render está solo en, bueno, el cine render y entonces empiezo a hacer definiciones de nivel de detalle, nivel de sombras, nivel de otras cosas. También podemos irnos más profundamente a todas estas definiciones. La velocidad de disparo, como ustedes ven, una mayor o menor precisión. Bueno, acá no hay mucho movimiento, pero no solo tiene que ver con el movimiento, sino también cómo lee la luz de lo que estamos haciendo. Entonces, como puede ser, bueno, la cámara física está bien, digamos, en estos términos. Si yo pongo un ISO 100, ¿sí? Con un f-stop de 2 solamente y una velocidad de disparo aquí de 1/30, como está, mi imagen va a salir muy quemada probablemente, ¿sí? Entonces tienen que tener cuidado con cómo están realizando todas las definiciones y ir previsualizando, ir probando, ir viendo cuáles son los resultados que ustedes quieren, si tienen luz, si no tienen luz, cómo funciona. Digamos que es una parte importante aprenderle a estos temas de cámara porque realmente ahí puede ir un cambio en lo que está pasando. ¿Qué más tenemos? Bueno, como les digo, y como siempre les voy a decir en cada uno de los temas que tratemos, aunque siempre que quieran podemos profundizar, cacharréenle, trabajenle y veamos los resultados. Entonces hay todas las posibilidades de ISO, de f-stop y de velocidad de disparo para que ustedes experimenten. Me gustaría en una sesión a futuro, si a ustedes les suena, si les llama la atención, confírmenme, que también veamos cómo funciona todo el tema de lámparas e iluminación física, que me vendría bien. Entonces, si ustedes ven acá la exposición, realmente tenemos una sobreexposición a la luz, tenemos en estos términos en los que definimos toda la parte de f-stop, de exposición y demás. Entonces, a un ISO 100, que digamos es esta imagen para que lo entendamos, con una velocidad de disparo de 1/30, más o menos, no con una precisión de captura, y con un f-stop de 2.0, aquí pues estamos recibiendo una gran cantidad de luz. Tenemos el diafragma muy abierto y tenemos que empezar a ver si queremos o no. En el caso en el que haya falta de luz, hay que ver porque también acá tenemos mucho ruido, ¿sí? O sea, en muchos sentidos puede ser provechoso y en otros no. Entonces, ¿qué pasa también? Tenemos esta parte de efectos, acá podemos ver, y tenemos cómo podemos manejar nuestros efectos. ¿Qué pasa con nuestros efectos? Tenemos esta parte que se llama oclusión ambiental. ¿Qué quiere decir oclusión ambiental? Que se crean
sombras dependiendo de la profundidad de nuestro campo visual. Entonces, guarda un poquito de capacidad del computador y nos da un muy buen resultado en términos de profundidad. Entonces, si habilitamos la oclusión ambiental, ustedes se dan cuenta que entonces empieza a funcionar en otros términos nuestra imagen. ¿Listo? Si no tenemos oclusión ambiental, pues como ven la profundidad no cambia mucho, ¿sí? Y acá podemos empezar a cambiar nuestro color. Si tenemos una oclusión ambiental en estos términos, por ejemplo, en el que podemos tener una intensidad específica, por ejemplo, vamos a volver a nuestra imagen, un tipo de interpolación, cúbico, lineal, suave, exponente arriba, abajo, ninguno. Bueno, empecemos a ver qué pasa con nuestras texturas, con las diferencias de nuestros materiales y todo con la oclusión ambiental. Recuerden, acá estamos solo revisando un poco los temas generales para luego poder profundizar sobre ellos, porque sí es importante que aprendamos cómo logramos una buena oclusión ambiental, cómo hacemos para hacer un buen efecto y bueno, profundizar más y más sobre todos los temas. ¿Qué más tenemos? Bueno, acá estamos renderizando con el tipo de oclusión ambiental que tenemos. Si ven, la imagen empieza a ser diferente. Ya no está oscura, pero empieza a manejar otros temas de sombras acá atrás, que tiene que ver más con la profundidad que con la luz que llega a los lugares. Entonces, por el tipo de imagen que tenemos, funciona muy bien. En cuestiones de iluminación global, entonces, ¿qué tenemos en iluminación global? Es importante usarlo. Si no tenemos iluminación global, va a haber problemas en cuanto a la precisión de nuestros materiales, a cómo pasan las sombras. Digamos que es una parte que nos lee la luz que nosotros pusimos, digamos el sol, las lámparas, demás, pero al mismo tiempo nos genera un ambiente controlado por esta misma luz general. Entonces, tenemos que ver y ver cómo funciona nuestra iluminación global y cuál es la calidad, si es de buena calidad, de mediana calidad y qué tanto se demora, porque esto también es muy importante saber cuánto nos vamos a demorar, cuál es el método, ¿sí? Si es el heredado QMC como el primero, que, que nos ayuda en toda la parte de ver mejor la imagen. Y bueno, tendremos una sesión de toda la parte de iluminación global. En cuanto a luces, quiero que lo hagamos después, pero hay una manera de administrar nuestras luces. ¿Sí? Ajustes de luz, saber cómo funciona no solo nuestra luz del sol, sino las lámparas y nuestras superficies que irradian luz. Entonces, administrarlas desde acá y desde las propiedades de los objetos como tal. En cuanto al exterior, tenemos que tener cuidado, lo que les digo, de la cámara, ¿sí? Y tenemos que ver también qué pasa con todo lo que pasa con nuestro ambiente, con nuestro entorno. Entonces, ¿qué pasa con nuestro cielo físico? Nuestro cielo físico que tiene propiedades no solo en términos de, bueno, nubes, imágenes y demás, sino que además tiene una fuente de luz y tiene esta parte de iluminación general que nos puede ayudar. Entonces, el cielo físico, entonces, ¿cómo va a funcionar nuestro sol, nuestra intensidad, cuál es la corrección de saturación, de tono, si hay unos reflejos en el lente o no? ¿Listo? Hora y ubicación. Si utilizamos la posición del sol de ArchiCAD, que sería lo ideal, nos lee de una vez la información que nosotros le pusimos a nuestro proyecto. Entonces, nuestro proyecto efectivamente tiene una hora, tiene una posición, tiene un norte, entonces desde ahí va a leer todo lo que está pasando
Y si no, le quitamos el check y buscamos fecha y hora y vemos qué pasa. Cambiamos el año, el mes, el minuto, el segundo y todo lo que está pasando. Y cambiamos la ubicación también, la podemos cambiar. Los grados, los minutos, el hemisferio, la diferencia en zona horaria, bueno, todo eso. Pero como les digo, lo ideal siempre va a ser, y para este y para los estudios de la parte de análisis de eficiencia energética, siempre utilicemos los datos reales. Ese es el ideal. ¿Listo? Entonces, en nuestro cielo físico volvemos el sol, ¿vale? No es solo una imagen, como les digo, tenemos una visibilidad de cielo, una luminancia del mismo, una reflexión y una refracción. Esto es importante. Les recomiendo hacerlo por ahí, está la posibilidad de hacerlo con imágenes, pero la imagen puede que no tenga gran efecto y que le tengamos que poner otras muchas cosas para que nos complete nuestro proyecto, como un sol como objeto u otras cosas. Atmósfera, cómo funciona, si hay una corrección de saturación, de tono, hay un fundido del horizonte en porcentaje, cómo funciona nuestra atmósfera, por ejemplo. ¿Listo? Nubes, si queremos, nieblas, si queremos, tenemos la posibilidad de poner arco iris o rayos de sol. Bueno, entonces, digamos que tenemos bastantes posibilidades aquí de detalles en el cual nuestro render se empieza a afinar y empieza a tomar todas las características que nosotros deseamos. Podemos ir un poquito más allá sin tampoco esforzarnos demasiado. Entonces, acá podemos empezar con todas las definiciones y bueno, no olviden también que una parte muy importante de nuestro render va a ser cómo administramos nuestras superficies. Todos nuestros objetos tienen unas superficies específicas, entonces si nos vamos a opciones, atributos del elemento y nos vamos a las superficies, entramos a nuestro lugar de superficies, tenemos que empezar a trabajar con cómo funciona. Ya tuvimos un poco una sesión de superficies, pero quiero que tengan en cuenta que tenemos que definir en esta parte, tenemos los canales. Los canales nos dan las diferentes propiedades de los materiales y tenemos lo que llaman los shaders que modifican nuestros canales. Entonces acá tenemos ahí, aquí, nuestros, epa, aquí, perdón, aquí nuestros shaders que nos cambian. Entonces, si la textura la leo como color degradada, Fresnel imagen o como capa en este caso de mi madera o cómo funciona. Acá entonces vemos qué tan difuso es nuestro material, cómo funciona. Tenemos que ver mucho la parte de relieve, en el caso de la madera, por ejemplo, cómo funciona. Y en este caso quiero que tengan en cuenta que podemos tener pues la parte de el bump, que es el relieve normal, digamos, como pasa acá, tenemos una imagen detrás que nos hace que salte un poco nuestra imagen, que no esté solo físicamente 2D, sino que tengamos un poco de profundidad. Profundidad es la palabra, cuál es la fuerza de mi bump. Y acá igual tenemos una previsualización. Hay diferentes niveles de profundidad, entonces podemos utilizar el normal, el normal que es muy similar al relieve normal, al bump, digamos. Es un poquito más preciso, es un poco más lento el renderizado también. Tenemos desplazamiento. Por desplazamiento funciona muy parecido al bump, lo que hace es mover una imagen detrás y crear profundidad de nuestros materiales. De hecho, el desplazamiento es muy buena idea cuando queremos una gran profundidad. Entonces lo que hacemos es escoger un desplazamiento y un shader, como cuál queremos, a través de cuál queremos que se haga el desplazamiento. Idealmente, les voy a mostrar aquí, en esta hoja de trabajo. Idealmente entonces necesitamos, bueno, nuestra primera textura, digamos, la imagen, color, una textura, un segundito, nuestra textura de color, nuestra textura del bump, un mapa de bump, y nuestra reflectancia especular, digamos que también nos da un nivel de
profundidad de nuestro material. Si tenemos estas tres fuentes de imagen, nuestra textura va a quedar de una muy buena calidad y muy real. Entonces ustedes pueden meterse acá en Arrowway Textures y en otras muchas páginas de texturas en las que está toda esa información. ¿Listo? Perdón, aquí. Entonces podemos generar diferentes tipos de textura y empezar a generar nuestro render. Entonces, como les digo, también en lo de las texturas haremos pruebas respecto al piso, mesas, cómo hacemos con nuestra tela del sofá y demás. En esta primera media hora solo podemos ver un poco las generalidades, pero entonces vean un poco todos estos términos. Estas son definiciones detalladas. Si yo me voy, deshabilito mis definiciones detalladas aquí, pues tenemos lo básico, que es un poco lo que siempre vemos. Tenemos toda la parte de calidad, entonces tenemos una calidad de acabados, es este diamante, baja, media, alta. Tenemos un sombreado también, baja, media, alta, por definiciones de iluminación, que de una vez recibe todas las propiedades que tenemos de ubicación y demás. Luces, como les comentaba, entonces tenemos el sol. El 100% siempre será el que va a leer las definiciones de mi sol. Si yo decidí que mi sol tenía, por ejemplo, si fuese un objeto, tenía cierta cantidad de fuerza, pues lo voy a leer tal cual, pero yo lo puedo aumentar o, o llevar a un nivel más bajo. Mis luces apagadas o mis superficies con cierto nivel de iluminancia apagadas. Entonces puedo prenderlas y estas sobrescriben las propiedades de mis luces. Efectos, podemos utilizar el modelo en blanco. Si acá lo hago, voy a volver a renderizar en mi imagen de previsualización. Y el entorno, cómo funciona. Como les digo, pueden no utilizar ninguno. El cielo físico fue el que vimos, que tenía todas las propiedades arcoíris, niebla, luz, sol e imagen atrás. O un cielo HDRI, que, bueno, es una imagen al final esférica que nos ayuda mucho, que se refleja, que es muy eficiente, pero tengan cuidado, no es cualquier tipo de imagen la que ustedes generan. Es una imagen HDRI y tienen que sumarle otras propiedades si es lo que quieren, ¿sí? Entonces podemos definir el clima con nuestro cielo físico, utilizar la posición, bueno. Cuando hablamos de fondo, hablamos de una imagen 2D que está al fondo, básicamente. Podemos cargarla, podemos examinar colores o ventana. En estos términos no es la más eficiente, no se la recomendaría. Pero, bueno, puede pasar que quieran poner una imagen al final, como un cielo o algo. Esto no les va a generar, no, va a estar como un cuadro atrás, punto. No les va a reflejar, no les va a generar propiedades físicas ni nada. Así que tengan cuidado y si ustedes tienen esto habilitado más, el entorno con cielo físico no les va a servir para absolutamente nada. Entonces, cacharrémosle. La verdad no estaba planeado, pero la próxima sesión me gustaría que entonces empecemos a ahondar en cada uno de estos temas. En el buen modelo, efectivamente, como ustedes dicen, los lucernarios le quedarían muy bien para la iluminación. Entonces vamos a empezar a pulir un poco los temas, la composición, hacer un par de imágenes y sacar unos buenos renders para que ustedes vean cuál es la diferencia entre una cosa y otra. Mientras tanto, con las definiciones detalladas, ahondar y ir cambiando las opciones, los índices, qué es lo que pasa con el ruido, qué es lo que pasa con el anti-aliasing, tiene que ver con la definición entre las diferentes, no solo superficies, sino por ejemplo una línea, qué tan bien definida está, si está punteada, qué tan pixelada, cómo funciona. Bueno, y podemos empezar a ahondar en cada uno de estos temas. Espero que lo hagamos, que pongamos lámparas también y veamos cómo funciona, por qué funciona, cuáles son las propiedades. Y bueno, cualquier duda que tengan, ustedes saben
que estoy disponible, tienen mi contacto, si no nos pueden hablar por acá por Facebook y estaremos muy dispuestos a solucionar todos sus temas. Si tienen un render complejo que quieran ahorita, bueno, realmente no puedo, ayúdenme con muchísimo gusto y empecemos este año con el pie derecho. Entonces, muchas gracias y un muy buen fin de semana.